Hola, espero que esté muy bien. Mi nombre es Lorena Díaz Quijano y el día de hoy voy a acompañarlos y acompañarlas a que pensemos y a que identifiquemos algunos puntos claves y esenciales de la inteligencia artificial para la industria, para el comercio y para la educación. Lo primero que quiero compartirles es que trabajo en la industria digital desde hace más de 20 años y realmente este es un momento muy especial eh, para la industria digital, para la industria de los negocios, ya sean en industria, en comercio o en educación, dado la aparición de la inteligencia artificial, como bien saben. Desde que empezó el comercio electrónico en América Latina, yo dije, tengo que estar ahí, tengo que ser parte de esta industria, pero no fue sino ahora, 25 años después, con la aparición de la inteligencia artificial, que vuelvo a sentir esa emoción y esa adrenalina que sentía al inicio de los negocios digitales. Realmente creo que tenemos que tomar la inteligencia artificial cuanto antes como aliada para potenciar nuestros negocios y para potenciar todo lo que venimos haciendo. No podemos esperar, no podemos dejar pasar tiempo, tenemos que ir como hacíamos en el 99-2000 con la aparición del comercio electrónico, a ir incorporando día a día la inteligencia artificial para probar, para entender, para comprender y aprender en el hacer cómo la inteligencia artificial puede cambiar todo lo que hacemos en el día a día, pero también los resultados que podemos lograr. Y en ese sentido, creo que una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta y a considerar es lo que recomiendan especialmente en la Universidad de Stanford, que es utilizar la inteligencia artificial para potenciarnos a los seres humanos, para lograr resultados que no podíamos lograr, y ahora les voy a contar algunos ejemplos, como personas con nuestras propias capacidades, sino que realmente utilicemos la inteligencia artificial para generar resultados exponenciales, para generar resultados que como seres humanos no podíamos lograr y que no la usemos para reemplazarnos en tareas operativas y hacer lo mismo que hacíamos antes, pero con máquinas y no con seres humanos, sino que máquinas, tecnología y seres humanos trabajemos juntos y juntas para lograr nuevos resultados potenciales que antes no podríamos haber alcanzado. Y un ejemplo claro de esto tiene que ver con Uber, porque así lo vamos entendiendo. Uber es una plataforma que existe gracias a la inteligencia artificial. Sería imposible que un ser humano o varios seres humanos estuvieran conectando en tiempo real oferta y demanda, juntando todos los viajes que se quisieran realizar y estableciendo precios en tiempo real. Esto sería imposible para nuestras capacidades humanas, pero humanos, personas humanas con inteligencia artificial, hacemos que esto sea posible. Entonces, ¿cómo aprovechamos todas estas potencialidades? ¿Cómo aprovechamos todo lo que podemos generar juntos y juntas? Y realmente, como dice la Universidad de Stanford, que no nos quedemos en reemplazar a personas para hacer lo mismo, pero con inteligencia artificial. Entonces, claramente, también como sucedió en el 99-2000, estamos en una época de transición y la verdad es que todo el tiempo estamos transicionando en nuestras vidas. ¿Cómo ayudamos a las personas a que se transformen? ¿Cómo ayudamos a los equipos a que vayan de un punto A un punto B? ¿Cómo llevamos nosotros a nuestros negocios a moverse de este punto A este punto B, ¿no? Fundamental que pensemos algunas alternativas. Entonces, es muy importante que nosotros pensemos y analicemos todo lo que hoy venimos haciendo, cada una de nuestras tareas del día a día, cada uno de nuestros procesos, cada uno de nuestros resultados de los cuales somos responsables como líderes, para ver cómo podemos modificar las formas de implementar, cómo podemos modificar
la forma de hacer estrategia a partir de la inteligencia artificial y obviamente cómo podemos lograr nuevos resultados completamente distintos, como les comentaba, como Uber. Uber no hubiera sido posible sin la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué negocios se nos ocurren a partir de lo que hoy hacemos, pero pensando en la inteligencia artificial? Entonces tenemos que entender la inteligencia artificial como en 3 niveles. Para mí es muy, muy fácil cuando acompaño a las empresas y a los líderes a pensar en estos 3 niveles. Uno es la inteligencia artificial generativa, esta nueva que surgió, se hizo popular o nos enteramos a partir de octubre de 2022, que tiene que ver con le hablo a las máquinas me interpretan, me analizan lo que les quiero decir y generan algún resultado. Y esto es claramente lo más disruptivo de todo, ¿no? Como la inteligencia artificial se hace posible para incluso aquellos que no desarrollamos software. Luego viene una segunda capa que es, digamos, una vez que pasamos esta capa de los que no sabemos nada, como igual le podemos hablar a la inteligencia artificial, le podemos pedir cosas, ahora vamos a ver qué cosas. La segunda capa tiene que ver con todas las nubes y el cloud, ¿no? Que ustedes ya tienen seguramente para sus empresas. Algunos usan el de Microsoft, otros usan el de Google, otros usan el de eh, Amazon Web Services y otros usan otras herramientas. ¿Cómo esos clouds ya tienen incorporadas herramientas de inteligencia artificial que ustedes pueden utilizar para sus compañías? Ya no estas plataformas abiertas que ofrecen servicios de inteligencia artificial, ¿no? Como Gemini o Gemini de Google o Microsoft o distintas plataformas que pueden existir, sino ya en los clouds que existen herramientas de inteligencia artificial que ustedes podrían utilizar. Obviamente están al alcance de cualquier persona, pero luego a la hora de querer implementarlas, siempre en general vamos a necesitar una persona especialista en desarrollo de software que vincule esas aplicaciones de inteligencia artificial con plataformas que tenemos. Entonces, por ejemplo, si le pedimos a una aplicación o un aplicativo que nos haga el contenido de una página web, por supuesto lo puede hacer, pero después, ¿dónde ponemos ese contenido? Como personas que no sabemos de software, es muy probable que no sepamos cómo hacer para poner ese contenido en una web o en alguna aplicación. Entonces, obviamente, vamos a seguir necesitando a la gente de desarrollo de software, aunque la inteligencia artificial empiece a desarrollar software y nosotros, como seres humanos comunes, podamos pedirle código. Definitivamente es clave que entendamos esta segunda capa para saber que le podemos pedir un segundo nivel de complejidad y sobre todo de integración, que tiene que ver con normalmente dónde vamos a poner información de la compañía. Si yo necesito que la inteligencia artificial analice información mía para darme un resultado, información de negocio, sea números, sea contenido o lo que sea, ¿dónde lo pongo en estas aplicaciones públicas? ¿No? Lo pongo en ChatGPT, lo pongo en Gemini o en Gemini, ¿no? O lo pongo en Copilot de Microsoft o lo pongo en otro lado. Y claramente la recomendación es no poner en estas aplicaciones abiertas y gratuitas información confidencial de las empresas, sino utilizar esta otra capa en la que la información que nosotros le demos a la inteligencia artificial no va a ser utilizada para aprendizaje, no va a ser utilizada para otros fines, ¿no? Y que si nosotros pagamos a estas empresas por sus clouds, vamos a poder utilizar las herramientas de inteligencia que tienen ya incorporadas, cuidando la privacidad de nuestras compañías. Y otra capa, la tercera capa, es un poco como les decía recién de todo lo que tiene que ver con un ejemplo de Uber, que es desarrollar la propia inteligencia artificial específica y exclusiva para el negocio del que se trate. Entonces, en función del tipo de negocio que ustedes tengan, del volumen y de la capacidad de tener desarrolladores especialistas en inteligencia artificial, pueden desarrollar incluso sus propias aplicaciones
muy específicas para negocios muy específicos. Entonces, son 3 capas y para mí eso es importante que ustedes como líderes conozcan para saber después cómo lo aplican en la industria, cómo lo aplican en comercio y cómo lo aplican en educación. Y cuál de las 3 para qué actividades, para qué tareas y para qué cuestiones tener en cuenta. El otro punto fundamental, que luego de entender estas capas de inteligencia artificial para mí es muy importante, es que en general existen como pilares muy específicos de inteligencia artificial que tenemos que tener en cuenta a la hora de implementarla. La primera tiene que ver con la estrategia. ¿Qué estrategia de inteligencia artificial yo voy a definir? ¿No? ¿Para dónde voy a ir? ¿Qué rumbo voy a tomar? ¿Qué objetivos voy a ponerme? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué le voy a pedir a los equipos que hagan con la inteligencia artificial desde un punto de vista estratégico, ¿no? Y obviamente esa estrategia tiene que estar 100% alineada con la organización. Más allá de que podamos hacer y pensar estrategias nuevas, gracias a la existencia de la inteligencia artificial, clave y fundamental ver a partir de lo que yo quiero lograr hoy en día como organización, qué le voy a pedir a la inteligencia artificial. Y esto está 100% alineado con esta idea base que tenemos que tener en cuenta, que es nosotros tenemos ciertos objetivos y la tecnología tiene que trabajar a nuestro servicio y no al revés. Muchas veces lo que sucede es que las empresas contratan aplicaciones porque están de moda, porque otras empresas las utilizan y no necesariamente cumple las funciones que necesitamos y nos ayudan a cumplir lo que necesitamos. Con lo cual nosotros tenemos que definir bien qué queremos, qué necesitamos y luego salir a buscar esa tecnología o desarrollarla. Por supuesto que es verdad que a veces no tenemos los recursos y entonces compramos este enlatado o este básico que es para otra cosa y tratamos de adaptarlo lo mejor posible a nuestra organización. Pero bueno, definitivamente vale la pena pensar qué queremos y qué necesitamos y alinear 100% estas cuestiones. Una vez que tenemos y definimos esta estrategia, obviamente va a ser fundamental definir justamente lo que les decía recién, en qué niveles de la inteligencia vamos a trabajar o vamos a necesitar para cumplir estos objetivos y lograr esta estrategia o implementar esta estrategia y digamos, además, qué aplicaciones, cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, la organización cuenta con recursos, cuenta con posibilidad de inversión para ese tipo de tecnología que se necesita o para cuál de los 3 niveles, ¿no? Y obviamente, una vez que están definidas estas 2 cuestiones principales, necesitamos que los líderes sean voceros de esto y marquen la agenda y marquen el camino a la gente, ¿no? Que puedan transmitir, que sean embajadores y embajadoras de esta idea y de estos resultados que queremos transmitir. Cuanto más claros sean para la gente, muchísimo mejor, ¿no? Decir, ok, con la inteligencia artificial entonces quiero duplicar el negocio con la misma cantidad de gente y con la misma cantidad de recursos, pero quiero generar el doble de resultados o, digamos, quiero lograr tanta facturación en tanto tiempo. Ser muy precisos y precisas a la hora de transmitir esto a los equipos, para que los equipos por lo menos tengan un norte de a dónde ir. Cuando trabajamos con tecnología, cuando trabajamos con innovación, no sabemos muy bien qué hacer en el día a día para lograr esos objetivos, pero si tenemos el norte de a dónde ir, por lo menos eso nos orienta y nos ayuda un poco. Y luego en el día a día tendremos que tener esta cultura, y este es otro pilar muy importante, del permitir a la gente que se anime a probar y probar. A mí, la verdad, la palabra error no me gusta porque sé que en muchas compañías es muy difícil culturalmente aceptarlo y en otras, por ejemplo, que trabajan con salud, y yo he trabajado muchas veces con salud y con alimentación, no nos podemos dar el lujo de errar, porque es la salud de la gente. Lo que nos podemos dar el lujo es de generar varias alternativas, probar varias alternativas que sean sin error y cuidando a la gente, y cuidando nuestro negocio, y cuidando el contexto, y ver cuáles de esas alternativas funcionan mejor y obviamente optar por las mejores. Hace un tiempo en Argentina se volvió muy popular un juego que se llama Preguntados. Entonces, yo siempre le pregunto a la gente si ustedes creen
que Preguntados era el único negocio o el único juego de la empresa que lo creó. Y por supuesto que no. Preguntados fue el éxito total y rotundo de esa empresa. Después hubo otros juegos que funcionaron bien, facturaron bien, pero a lo mejor no eran ni tan conocidos ni facturaban tanto como Preguntados. Y después hay otros que ni funcionan o que funcionan poquito, ¿no? Pero varios de poquito generan negocio y luego hay otros que hubo que descartar, por supuesto. Entonces, fundamental tener en cuenta que hay que generar muchas oportunidades, sobre todo cuando estamos aprendiendo. De la inteligencia artificial estamos todos y todas aprendiendo. Entonces, a mí siempre digo, si yo les estoy hablando de esto, es porque además de estudiar, capacitarme y probar de todo, probar y probar, a mí me gusta aprender con los demás. Entonces yo hago webinarios, hago sesiones en las que junto gente que ya está utilizando la inteligencia artificial y les pregunto cómo la están utilizando, para qué la están utilizando, qué están resolviendo con la inteligencia artificial, y lo que hago es generar conocimiento colectivo, porque sería muy hipócrita de mi parte decir que yo me sé todo de la inteligencia artificial cuando esto tiene ni 2 años y además yo lo pruebo en ciertas cosas en las que yo hago, pero después hay miles de aplicaciones también. Entonces, ¿cómo vamos teniendo en cuenta todos estos aprendizajes de la mayor cantidad de gente posible, de la gente que está pionera, de la que ya está aprendiendo de esto para tomar y para incorporar? Cuando tenemos estos pasos resueltos, por supuesto, el siguiente paso fundamental es la gente. ¿Cómo trabajamos con las personas? ¿Cómo trabajamos con nuestros equipos para que efectivamente se pongan a utilizar inteligencia artificial? Y creo que acá hay como varios caminos. Por un lado, le tenemos que contar qué es la inteligencia artificial y no dar por supuesto que saben, porque una cosa es saber usarla de manera individual, de manera casera, y otra cosa es utilizarla de manera profesional para lograr determinados objetivos de negocio. Entonces ahí empiezo a vincular con formación y para mí es fundamental que tengan cursos, capacitaciones, acompañamientos de mentoría o de coaching también para los equipos, para que rápidamente se animen a utilizar inteligencia artificial y la empiecen a implementar. Y lo otro que también estamos trabajando es a través de desafíos, que acompañamos a las empresas y acompañamos a los equipos en ponerse desafíos, en hacer como competencias, ¿no? De quién implementa y para qué y cómo, y las mejores ideas recompensarlas, las mejores ideas premiarlas, las mejores ideas implementarlas en las organizaciones, ¿no? Cuando tenemos esto, cuando realmente la gente también está capacitada y empoderada, definir 2 o 3 proyectos fundamentales y claros que nos traigan resultados muy concretos y en el corto plazo, para después poder motivar y generar proyectos de mediano y de largo plazo. Pero por lo menos 3 proyectos muy concretos para poder mostrar resultados, para poder medir, justamente ese es otro pilar, medir esto que vamos a hacer durante los proyectos para poder contarle a la gente y motivar a los demás y a las demás personas que esto sí es posible y que esto nos genera todo este tipo de resultados. Obviamente, como decía recién, cuando tenemos los proyectos, cuando los hemos implementados, medir es fundamental para no estar ciegos ni ciegas y para poder dar cuenta de lo que efectivamente hemos podido lograr. Y ese hemos podido lograr puede ser en términos de el ahorro de tiempo, el ahorro de costos, el logro de nuevos resultados, la disposición de tiempo del equipo para hacer a lo mejor algunas otras cosas más estratégicas o para pensar en nuevos proyectos, ¿no? Entonces, cada compañía tiene que definir cuáles van a ser esos indicadores de gestión y de resultados que le genera la inteligencia artificial. Pero como decía recién, si nos quedamos con la idea de nuestro propio ombligo, ¿no? De lo que hacemos nosotros únicamente, no tenemos patrones de referencia. Y esta parte que sigue, que es compartir con la industria los resultados y aprender de los resultados de la industria, siempre ha sido fundamental. Un ejemplo concreto, cuando hacíamos comercio electrónico y no sabíamos nada de comercio electrónico, pero teníamos mucha voluntad de crear ese futuro digital, creamos las cámaras, como por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y ahí compartíamos todos los resultados de todo lo que iba sucediendo en distintos eventos en particular. Por ejemplo, creamos Cyber Monday o Cyber Lunes,
para generar ventas en línea y eso se hacía durante 2 días y luego durante una semana. Y cuando terminaban esos eventos y esos eventos de ventas, nos juntábamos a compartir resultados desde todos los puntos de vista, desde la oferta, desde el marketing que se había hecho, sobre todo, y que era clave, desde la logística, si habíamos podido cumplir en la entrega de productos, en qué plazo, porque eso nos permitía aprender qué teníamos que prometer y qué podíamos prometer para los siguientes encuentros y que la gente no se sintiera decepcionada, ¿no? Y obviamente una vez que compartimos con la industria, como más a nivel cerrado y a nivel cámaras empresarias o con colegas con los que podemos ir conversando uno a uno también por teléfono en encuentros o como sea, después el siguiente punto es hacer sí como más difusión, hacer más popular estos resultados o lo que hemos ido logrando, compartir con la industria, compartir con las universidades lo que vamos logrando, porque así es como generamos conocimiento entre los que efectivamente estamos haciendo e implementando inteligencia artificial. Con respecto al punto específico que me pidieron de inteligencia artificial para la educación, digo, más allá de todo lo que se pueda implementar y aplicar para conocer y acompañar a la gente en estos procesos de aprendizaje, lo que hemos visto es que los procesos de aprendizaje, cuando necesitamos velocidad y agilidad, nada mejor que tener mentores y mentoras y recibir mucho feedback y recibir mucho coaching. Y esto es algo que le podemos pedir a la inteligencia artificial que haga también. Entonces, imagínense un call center que tiene 2.000 personas y cada líder tiene a cargo, no sé, 400 personas. Para un líder es muy difícil dar feedback en tiempo real a sus 400 personas que dependen de él. En cambio, con inteligencia artificial, por ejemplo, con Voice Analytics de Google, lo que se puede hacer es que la inteligencia artificial nos diga en tiempo real qué contestarle al cliente, qué está bien, qué está mal, que nos alerte si el sistema detecta que las personas están angustiadas, están felices, están tristes, están por comprar o no, ¿no? Y que además de pasarnos esos mensajes de qué decirle en cada momento, identificar ese estado de emocionalidad. Pero además lo que nos permite hacer es que una vez que se termina esa llamada, por ejemplo, el sistema puede dar feedback. Cuando dijiste tal cosa, pasó tal cosa, fíjate de usar palabras más positivas que negativas, la próxima vez te recomendamos que des este mensaje. Y eso se puede hacer. Y además el sistema después le da reportes a los jefes y pueden ver en estadísticas, pueden ver en texto, pueden ver en voz o recibir en voz los mensajes, ¿no? Entonces, y eso se los conté para un call center por contarles un ejemplo, pero imaginen aplicado a todas las organizaciones, ¿no? De industria, de comercio, pero también en las industrias educativas y darle feedback personalizados alumno por alumno y respetar su individualidad y potenciar su individualidad, ¿no? Y no generar esta camada de todos iguales o que todos hagan y piensen lo mismo. Realmente con la inteligencia artificial podemos entrar a ese nivel de detalle y siendo los mismos profes que somos, ¿no? Porque yo soy profesora en la universidad y la verdad que a veces estoy sola y en general estoy sola y a veces tengo 10 alumnos y a veces tengo 40 y a veces tengo 100, ¿no? Y a veces me conecto en línea y tengo 3.000. ¿Cómo doy feedback? ¿Cómo acompaño a esas personas? Y bueno, la inteligencia artificial definitivamente nos permite hacer ese acompañamiento. Y el ejemplo que acabo de dar de dar feedback o de decir qué hacer en cada momento, por supuesto que aplica también a industria y comercio sin lugar a dudas. Obviamente para todo lo que es industria hay algo muy, muy, muy interesante que es todo lo que tiene que ver con cámaras. Cómo a través de una cámara y una filmación podemos ver si están funcionando los procesos, si no están funcionando los procesos, si cuánta gente hay en la planta en un momento determinado, si dónde se generan trabas o cuellos de botella dentro de la producción o dentro de la circulación de la organización también, en la línea de ensamblado, hacer todo ese seguimiento de procesos y de proyectos. Y veía en el último evento que se hizo sobre Smart Cities, ¿no? Ciudades inteligentes, que se realizó el año pasado, a fines del año pasado en Barcelona, como por ejemplo la ciudad de Dallas
tiene bajo el asfalto todos sensores, ¿no? Y, por ejemplo, contaban en la aplicación en un aeropuerto, pero se puede aplicar en cualquier otro lado, ¿no? Pero en los aeropuertos tienen sensores por debajo del asfalto que les dicen dónde se va a romper la pista. Entonces hacen mantenimiento preventivo y no esperan que la pista se rompa, dónde hay más fricción, dónde hay más calor, dónde hay más uso, ¿no? Y dónde se circula mejor la gente. Y en el caso de comercio, por ejemplo, una de las cosas que vi fue en el aeropuerto de Madrid, que estaban poniendo sensores por debajo de todas las mesas de un salón VIP, un salón VIP de Iberia, por ejemplo, y lo que hacía esos sensores que tenían debajo de las mesas era organizar mejor la circulación en función de uso de esas mesas y además mejorar el nivel de limpieza. Ni bien se levantaba una persona de limpieza iba a limpiar esa mesa directamente y no como en el pasado que las personas de limpieza tal vez estaban dando vueltas mirando a ver quién se levantaba para ir, perdiendo tiempo, ¿no? Dando vueltas sobre su eje. Es lo mismo que Uber, que si no tuviera inteligencia artificial sería un caos de quién va para dónde y qué vuelta da ese auto, ¿no? O ese coche. Y la verdad es que con la inteligencia artificial es súper preciso. Los autos en Uber siempre van para adelante, no tienen que volver a ninguna central perdiendo tiempo, sino van al siguiente pasajero que está una calle, 2 calles, 3 calles ahí. Acá es lo mismo, que Mesa se libera, entonces yo le doy un mejor servicio a la gente que trabaja conmigo. Entonces, para comercio, imagínense. Y otra cosa que me acaba de pasar, y ya para los últimos minutos ir cerrando, estaba en el aeropuerto en Las Vegas y lo que había ahí era comercios de aeropuerto, de venta de productos de agua y snacks y comidas rápidas para las personas que están viajando o por viajar, que ya están utilizando el servicio de Amazon, que se llama Grab and Go, ¿no? Toma y sal y vete, que es que uno entra a un comercio, se loguea con una aplicación móvil, con un código QR, entra, agarra lo que necesita y se va y no tiene que hacer filas, no tiene que pagar, no tiene que hacer nada. El sistema solo identifica qué agarró, qué devolvió y antes era algo de Amazon Go, que es el supermercado de Amazon, que bueno, ahora estuve en Nueva York también y utilizándolo, ya lo había utilizado antes, pero ahora nuevamente, y ahora le están vendiendo ese servicio a otros comercios. Entonces, como esos otros comercios pueden utilizar estas nuevas tecnologías que van surgiendo de inteligencia artificial para lograr una mejor experiencia para los usuarios, los clientes y las clientas, ¿no? Así que en definitiva y para concluir, que ya nos quedan estos poquitos minutos, fundamental que decidan y que decidan implementar cuanto antes para poder tener este diferencial, para poder estar a la vanguardia y sobre todo para generar nuevos resultados. Acompañen a la gente, no dejen sola a la gente, no den por supuesto que sabe, y no solo con inteligencia artificial, sino con todo el mundo digital. Que la gente sepa usar WhatsApp, que la gente sepa usar TikTok o Instagram o Facebook, no quiere decir que sepan hacer negocio con eso. Acompáñenlos, como les dan cursos y acompáñenlas, así como dan cursos de Excel o de liderazgo, es fundamental que empiecen a dar estas capacitaciones y estos cursos de cómo implementar inteligencia artificial, ¿no? Y la agilidad, ¿no? Que se trabaje con metodologías ágiles va a ser clave para que esto sea posible y sea posible en el ritmo que cada industria va necesitando en cada momento. Y ya que esta es una presentación para líderes, fundamental que desarrollen su liderazgo digital. Fundamental. Liderazgo digital, liderazgo con inteligencia artificial, marca el camino. Cuando le preguntamos a las empresas grandes digitales y de tecnología qué están mirando hoy en las personas, bueno, antes miraban que fueran alumnos 9, 10 de las principales universidades del mundo, hoy en día están mirando aprendizaje ágil. Rápidamente dejar lo viejo, incorporar lo nuevo y este es el camino. Así que les deseo mucha suerte, les deseo que
que se animen a implementar. Ahí tienen mi web, lo que necesiten, estoy para acompañarlos y acompañarlas. Les deseo muchos éxitos y una vida con muchos negocios y mucha inteligencia artificial. Gracias por escucharme.